Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast. Hoy hablaremos de un tema crucial e importante del campesinado colombiano de la década de los 70. Vamos a hablar de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, una organización que luchó por la justicia social y por la explotación colombiana. Así es, Juliana, y antes de empezar, recordemos que toda la información y los datos que vamos a decir en nuestro podcast son extraídos del archivo de Orlando Porta, y no está de más decir un agradecimiento a todas las personas que trabajan en el Banco de la República, porque gracias a ellos y a su paciencia, mucha paciencia, fue que nosotros pudimos adquirir toda esta información para poder explicarlas. No podemos dejar de reconocer el esfuerzo de esas personas que nos permitieron acceder a esa información. Entonces ahora sí, con eso claro, empecemos. Hoy vamos a profundizar en la historia de la ANUC, una de las organizaciones más importantes de la lucha campesina en Colombia, y cómo en estos 70 años la ANUC se ha convertido en un símbolo de resistencia social. Así es, amiga. La ANUC no solo fue una organización, sino un movimiento social que movilizó a miles de campesinos y que tuvo una gran influencia en la historia del país. A lo largo de nuestro podcast vamos a explorar cómo surgió esta organización, cuáles fueron sus principales logros, las dificultades que enfrentaron y la importancia de la unidad de su lucha. Pero primero vamos a comenzar con los orígenes de la ANUC. La ANUC fue fundada en 1968 con el objetivo de representar a los campesinos colombianos, quienes vivían bajo una extrema pobreza y sufrían la explotación por parte de los terratenientes y hasta el mismo gobierno. En esos años, Colombia enfrentaba grandes desigualdades sociales y la tierra, que es tan vital para los campesinos, estaba en manos de unos pocos poderosos. Así es. Y lo más impactante de esto era la falta de distribución de la tierra. Muchos campesinos trabajaban en tierras que ni siquiera le pertenecían y no tenían acceso alguno a recursos ni apoyos para mejorar las condiciones. Entonces surgió la ANUC como una respuesta organizada a estas injusticias que se estaban dando. Esta organización no solo buscaba la reforma agraria, sino que también buscaba que los campesinos tuvieran un lugar en la política, que sus voces fueran escuchadas y que se hiciera justicia con ellos. Exacto, es que el gran desafío de la ANUC era enfrentarse no solo a la oligarquía terrateniente, que tenía un gran poder político y económico, sino que también al gobierno de turno, que en lugar de apoyar a los campesinos los perseguía. Así que la ANUC fue más allá de un simple grupo de reivindicación. Se convirtió en un movimiento social que buscaba cambiar las estructuras del poder en el país. Y como bien dices, Juan, la ANUC no tuvo un camino fácil. A pesar de su creciente fuerza, el gobierno y los terratenientes de alguna u otra manera empezaron a atacar el movimiento de diversas maneras. Uno de los momentos más dolorosos fue la represión que sufrió la ANUC a lo largo de los años, con el asesinato de líderes campesinos, como lo fue Rubén Darío Grajales, un hombre clave en la lucha. Ay sí, Rubén Darío Grajales, que fue un líder comprometido con la causa de los campesinos. Su asesinato tristemente fue un acto brutal y símbolo de la violencia estatal y de la oposición de las élites terratenientes al movimiento campesino. Pero bueno, la represión no solo fue física, también fue política. Hubo intentos de dividir el movimiento y deslegitimarlo. Los campesinos fueron perseguidos, encarcelados y hasta amenazados, pero a pesar de esto, la ANUC siguió resistiendo. Eso nos lleva a un aspecto muy interesante: cómo la ANUC luchó para mantenerse unida a pesar de los intentos de desestabilización. El gobierno no solo usó la violencia directa, también intentó cooptar el movimiento a través de organizaciones paralelas que buscaban crear divisiones dentro de la ANUC. Fue una estrategia muy clara para debilitar su poder de convocatoria y protesta. Toda la represión, la ANUC logró regresar con fuerza, y uno de los grandes hitos fue el regreso de la publicación Carta Campesina. Esta publicación se convirtió en una herramienta de comunicación esencial para los campesinos, permitiéndoles compartir sus experiencias, logros y denuncias a nivel nacional. La Carta Campesina se convirtió en un símbolo de la resistencia. A través de ella, los campesinos podrían contar sus historias, denunciar abusos e incluso movilizarse
en torno a los congresos que la NUC organizaba, como el Congreso Nacional del Campesino. Este regreso no solo fue importante para visibilizar la lucha, sino también para reforzar la unidad del movimiento campesino que había sido golpeado con los intentos de división. Total, sin duda, Juliana. Esta publicación también tuvo un rol muy importante en la relación entre los campesinos y otros sectores sociales como los obreros y maestros. La NUC hizo un esfuerzo por formar alianzas y organizarse con diferentes sectores, entendiendo que la lucha era común, y eso fue crucial para el movimiento no se desmoronara. Claro, y es que la unidad fue una clave fundamental para la NUC. La organización no luchó sola. Los trabajadores urbanos, los maestros y otros sectores sociales se unieron a la causa y juntos lograron hacer mucho ruido frente al gobierno. Entre las marchas y movilizaciones del 1 de mayo, por ejemplo, se unieron los campesinos con los obreros y la consigna común era justicia social. Así es, la NUC entendió que no podía luchar sola. La solidaridad entre los sectores populares, la unidad de las clases trabajadoras y la lucha por los derechos civiles fue lo que realmente les dio fuerza. En el litoral pacífico, por ejemplo, los trabajadores luchaban por la propiedad colectiva de los medios de producción, un principio que también estaba muy presente en la lucha campesina por la tierra. La conexión entre campesinos, obreros, maestros muestra cómo el movimiento campesino de la NUC trascendió las fronteras del campo. Fue un movimiento popular que apelaba a la justicia para todos y por eso se ganó el apoyo de tantas comunidades. No podemos cerrar este podcast sin rendir homenaje a los mártires de la lucha campesina. Anselmo Mendoza Toscano y otros líderes como Rubén Darío Grajales pagaron con sus vidas el compromiso con la justicia social y la reforma agraria. Su sacrificio fue una tragedia, pero también un motor para continuar con la lucha. Totalmente de acuerdo. Ellos no solo fueron víctimas de la represión, sino símbolos de la resistencia. La NUC, al igual que muchos otros movimientos sociales, no olvida a los que cayeron en la lucha. Y la organización campesina sigue siendo un testimonio de su legado. Cada lucha, cada marcha, cada congreso era un homenaje a su sacrificio. Pues sí, y ya en resumen, la NUC fue mucho más que un movimiento social, fue un grito de toda esperanza para millones de campesinos que buscaban una justicia, una equidad para el campo colombiano. A través de su organización, su lucha no solo fue por tierras, sino que también fue por una sociedad mucho más justa.